Hay cosas tuyas que dependen de ti, hay cosas que dependen de otros y hay cosas que dependen de Dios. En la primera hospitalización de Camilo murieron 2 niños venezolanos esa noche y yo escuché los gritos de su mamá y yo escuché esa situación y ahí entendí que no estamos jugando, que esto es real y que eso puede pasar. Y yo entiendo y empiezo a entender, o dejas de pelearte o disfrutas esto y empiezas a disfrutarlo de verdad, o puede existir la oportunidad en este mundo que tú no disfrutes a Camilo, porque no sabemos cuánto dura este juego, si dura un día más o dura 20 años o 50 años. Y capaz y sí, en ese momento yo lo pensaba, bueno, capaz y sí, tengo un día un Camilo sin quimioterapia, sin hospital, con mi idioma y con mi clima. Pero ¿y si no? Y con ese tipo de preguntas fue que yo fui tomando decisiones diarias y dije yo, este chamito yo me lo disfruto, yo me lo como a besos, yo le pongo música, le compro un juguete para que se tome la medicina, empiezo a hacer amistades y eso fue lo que a mí me ayudó cada día a vivir el proceso de Camilo de una manera diferente. Bienvenidos a Hoy Vino, soy Yari Calcano y quiero agradecer a los Hispanos Unidos, Spinex Center, Eats Clean Services de Cata Wines y Casa Mariano. El episodio de hoy de verdad que me mueve un poco las fibras, ya que tengo un tema muy delicado, pero yo sé que lo van a apreciar muchísimo detrás de esta camarita porque trata sobre el duelo, pero no el simple duelo de perder a un ser querido, sino como madre cuando pierdes un hijo. Tengo como invitada especial a Nitel Sebastiani, bienvenida a Hoy Vino. Gracias, Yari. Gracias a ti por permitirme acá estar con mi historia el día de hoy. Mira, Nitel, normalmente yo siempre presento el vino, hago un brindis, pero en esta oportunidad creo que el episodio merece respeto a tu historia. Mientras lo voy sirviendo, te traje un Santa Margarita, un Prosecco, para llevar esta conversación de una manera amena, más tranquila. Ya yo estoy con ganas de llorar y ni siquiera arrancado, ¿no? Porque de verdad que el tema es muy fuerte. Pásame tu copita. Gracias. Ok. Yo estuve, por supuesto, haciendo mi research y todo, y tengo entendido que tu hijo fue diagnosticado con leucemia a los 2 meses de haber nacido y falleció a sus 5 años. Así es. Y pasaste por todo este proceso y escribiste tu historia, Mi vida con Cami, que quieres plasmar una historia hermosa. No llevarlo desde el dolor, desde esa forma. Pero a mí lo que más me resuena, y como madre sobre todo, es ¿dónde o cómo se hace? ¿Qué pasa al día siguiente después de esa pérdida? Yari, ese día siguiente empieza el verdadero calvario. Yo digo que Camilo, su vida duró 5 años y fue un proceso bien difícil, pero nada se compara a esa mañana, a ese día en el que llegamos a la casa sin él y empieza la vida sin él, que es el proceso más doloroso para cualquier ser humano. Te abres los ojos y no sabías que podía existir un dolor tan grande. Y es allí cuando empieza esa situación en la que tú tienes que tomar una decisión. ¿Cómo hago y qué hago con esto? Y por lo menos en mi caso, los primeros meses fueron de entender, de sentir y entender, porque es algo completamente nuevo y que tú tienes que empezar como a buscar por dónde me agarro, qué hago, cómo vivo, cómo respiro. Y el primer año de duelo no se vive, Karen, se sobrevive. Es sobrevivir, es empezar a entender cómo tú puedes otra vez caminar, ir al supermercado, porque tienes una sensación de que por qué salió el sol, de que por qué hoy la gente está en el supermercado, por qué el televisor está prendido, si mi vida siento que se acabó. Entonces es esa situación de empezar a entender nuevamente toda tu vida, no importa la edad que tengas. Es un empezar desde ese momento en adelante. ¿Cuál fue el momento exacto que tú puedas decir que entendiste que tu vida cambió?
No, desde el segundo uno yo entendí que mi vida había cambiado. Desde el momento que Camilo dejó de respirar, desde ese segundo yo entendí que mi vida había cambiado. Porque yo digo, o sea, pienso, tanta rutina desde los 2 meses, ¿no? Porque es una rutina. Es levantarte, vivir la enfermedad al lado de tu hijo, estar pendiente. Y yo creo que todo padre, tengas el niño saludable, lo que sea, o sea, tienes rutinas. Claro, tu vida gira en torno a él. Tu hijo. Y yo digo, me pregunto, ¿en qué momento tú te diste cuenta que cambió? Que ya no tienes que levantarte, que ya no lo tienes que llevar al médico, que ya no tienes... O sea, ¿qué hace Amnítel para poder sobrevivir? ¿Sabes que todo el tratamiento de Camilo fue en Italia? Ok. Entonces a mí me costó tanto adaptarme a esa situación, a ese país, a ese idioma, a ese clima, a todo lo que era lejano a mí. Nos llevan a Italia, el tratamiento se hace allá. Cuando Camilo muere, yo me tengo que ir de Italia. Ya tenía 5 años ahí. Entonces, no solamente me toca despedir a Camilo, me toca despedir todo lo que era él, porque esa casa no era mi casa. Ese idioma no era mi idioma, ese lugar no era... Y fue volver otra vez a mi mundo real. Bueno, al otro mundo que había dejado, el que había dejado. Y en ese momento, Cari, o sea, tú dices, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Y lo primero que yo hice fue botar el expediente médico de Camilo, que eran 2 carpetas de este tamaño, que yo las iba guardando porque cuando él saliera de su tratamiento nos íbamos a volver a Venezuela o acá a Estados Unidos y yo era la única a cargo de toda la parte médica de Camilo y yo tenía que saber todas las cosas. ¿Qué sentiste al momento de quemarlo, tener que llegar? ¿Por qué? Sí, lo boté. Dije, Camilo murió, yo ya no tengo que saber nada de esto. Porque era una carga, eso sí era una carga. Es el saco de papa que llevas Correcto. contigo, ese peso, ¿no? Correcto. Entonces dije, no lo tengo a él. Bueno, como que es mi primer beneficio secundario, porque así se llaman esos beneficios colaterales que tienes con una pérdida. No lo tengo a él, lo primero que voy a hacer es quitarme esto, porque ya no tengo que saber en qué año fue el primer trasplante, en qué año fue el segundo, qué medicina tomó, cuál quimio le pusieron, cuál protocolo recibió. Ya no tengo que saber nada de eso. Y boté eso. ¿Tú sientes que al botar eso sanaste algo en ti o simplemente quisiste... Liberar. Eso que me pesaba mucho y tú eres madre y sabes que lo cargamos como que fuese una pluma, ¿sabes? O sea, todo el tratamiento de Camilo que duró 5 años, lo acompañé y si hubiesen sido 20, 20. Si eran 100, eran 100. Siempre con mi amor y con la entrega y con todo lo que la vida me colocara. Y si mañana me lo preguntan, ¿lo harías otra vez? Lo hago las veces que sea necesario, sin ningún problema. Pero es pesado. Entonces, en ese momento que liberé ese expediente, porque teníamos que irnos de Italia, y nosotros teníamos un apartamento donde vivimos durante esos 5 años. 4. Y no era solo, era que te ibas con una maleta y tenías que dejar todo. Entonces regalé su ropa al hospital, los juguetes. Él, cada vez que tomaba medicina, nosotros le dábamos a Camilo un huevito Kinder. Imagina cuántos fueron. Ay, Dios, tenías todos los huevitos Kinder. Todos los del mundo. Entonces, por lo menos en Navidad, nosotros compramos un arbolito y lo decoramos con todos los muñequitos de huevito Kinder. Y cuando él murió, yo estos muñequitos empecé a dárselo a cada una de las personas especiales que nos acompañaron. Él tenía muñecos, peluchitos y empecé a entregar. Claro, Entonces, como para quedarse una parte también ellos correcto, de Camilo, ¿no? Ajá, porque nosotros nos íbamos, Camilo había muerto, y era dejar todo lo que significaba Camilo en vida allí en ese lugar. Entonces, empecé a hacer como cosas significativas que ahorita que me lo preguntas y no me lo habían preguntado nunca, me doy cuenta que como que desde ese momento empecé rituales que a mi beneficio. Sí, para poder llevar también ese ciclo tú, porque o sea, no es que debo, no sé, me imagino, lo sé que debe ser muy difícil. Y ahí es en donde yo digo, te pregunto, ¿qué parte de ti también nunca volvió? Porque yo siento que a través de la muerte de un ser querido, por lo menos yo sé lo que nunca volvió en mí después de que mi padre falleció. Pero como madre me pongo a pensar, debe ser, o sea... De mí no volvió nunca más
muchas cosas malas. Eso no volvieron. Ok. Porque después de la muerte de Camilo, cualquier problema es pequeño. Todo es pequeño. O sea, yo tengo una situación con mi esposo y a lo mejor en algún momento decía, si me dejas me muero. No, ya yo no me muero. Ya yo no me muero. Ya yo sé que no me muero. Porque eso siempre lo dicen. O sea, cuando pierdes un hijo, sientes que te vas a morir. Pero lo peor del caso es que no te mueres. Es que sigues vivo. Y dices lo peor del caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el proceso es muy difícil. Si morirse fuese cerrar los ojos y así, yo creo que muchas personas tomarían ese camino como atajo, porque es un proceso muy doloroso, muy difícil, en el cual tienes que ser tan valiente para atravesarlo. Y esa es una de las cosas que a mí me tiene hoy donde estoy haciendo lo que hago. Porque cuando tú ves a alguien que ya lo transitó y te puede decir, hey, estoy de este lado, hoy sonrío, hoy vivo, hoy soy feliz, hoy canto, hoy bailo, estoy aquí, tengo una vida agradable, sin dolor, conectada con mi hijo, pero desde otro punto de vista, eso da esperanza. Sí. Entonces, de ese tipo de esperanza me ayudaban mucho a mí en ese principio de duelo que tú sientes que ese dolor no va a pasar nunca. De verdad, llegas a creer que ese dolor tan fuerte que tú tienes va a ser así, porque pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y tú todavía sientes ese vacío que yo por lo menos veo que siempre las madres lloran como así. No sé si has visto que... Buscando el aire. Buscando el aire. Buscando el aire porque tú tienes este dolor aquí. Entonces, cuando pasa el tiempo y tú sigues con ese dolor que ya te vas haciendo más funcional, pero tienes ese dolor. Entonces, el ver una luz allá, a ti te llena de fuerza. Pero dicen que el tiempo lo cura todo. ¿Es mentira? ¿Es realidad? ¿O es que uno lo construye así para poder mantenerse? Yo siento que es un compendio. El tiempo tiene que pasar. Porque si el tiempo no pasa, ese dolor va a estar intacto. ¿Ok? El tiempo y sí ayuda porque tu cerebro necesita y sí desacostumbrarse de cosas a las que está acostumbrada. ¿Ok? Necesita como crear nuevas rutinas, para salir de esto que teníamos. El tener ese ser humano aquí presente físicamente, o sea, eso es un duelo. Es el dolor de no tener algo, así sea una esperanza, pero no tener algo que creíamos que iba a estar. Y por otra parte, o sea, el tiempo también es lo que hagas con él. Porque siempre digo esto. Si yo tengo la foto de Camilo. Si yo no veo la foto de Camilo y yo veo la foto de Camilo a los 7 años, a mí me va a doler. Y pueden haber pasado 7 años. Por supuesto. Pero si yo no me he acostumbrado a ver la foto de Camilo, a mí me va a doler como que fuese el primer día. ¿Ok? Por ejemplo, yo me vine de Italia. Ok. Y yo volví a Italia a los 3 meses. Pero yo no he vuelto a ir. Cuando yo vuelva a ir, a mí me va a doler. Y han pasado 9 años desde que Camilo murió. ¿Cómo volverá al dolor? Correcto. Entonces, no es el tiempo que pase. Es el proceso que tú vivas dentro de ti en ese tiempo. Porque si yo hubiese estado estos 9 años en Italia, es el tiempo y lo que estoy normalizando dentro de mí y resignificando cada lugar, cada idioma, o sea, cada una de las cosas que era lo que complementaba la vida de Camilo. Pero si el tiempo pasa y no haces nada con el tiempo, todo queda intacto como que no lo hubieses tocado. Entonces, puedes encontrar una persona y me pasa, me escriben personas, mi hijo murió hace 31 años y yo siento que yo no puedo vivir. No es porque no has transitado, es porque no has permitido el dolor, es porque no has resignificado cada una de las cosas que representa a tu hijo. Obviamente, la primera vez que yo vi un video de Camilo después que murió, no, claro, siento. La segunda vez, la tercera vez, pero no te preocupes, pero la 20ª vez ya no me duele. Ya empiezo a verlo de otra manera. Ya empiezo a decir, este día fue chistoso por esto.
Pero es fácil decirlo, es fácil comunicarlo y quererlo comunicar a otras mamás, a todas personas que han tenido pérdida. Pero ¿de dónde sacaste esa amnidel? ¿De dónde salió? Porque yo no creo que se haya construido de la noche a la mañana ver ese lado de esa forma, el duelo. Sí, por una parte, Camilo me enseñó mucho, porque obviamente tuvimos una vida de 5 años donde fácil no era. Entonces, yo con Cami fui creando herramientas de supervivencia que cuando él muere las fui utilizando. O sea, que gracias a él tú estás hoy en día. 100%. Él te entrenó. 100%. Wow. Y lo digo siempre, Cari, con mucho respeto. Si mi hijo iba a morir a los 5 años, le doy gracias a Dios que mi hijo murió en mis brazos y de la manera que murió. Porque hay otros tipos de muertes también, ¿sabes? Que, bueno, que no era la que le correspondía a él en su vida, sino fue esta. Pero, y sí, tuvimos tiempo de prepararnos para cosas, de decir cosas, de no dejar nada pendiente, de entregar una vida maravillosa a Camilo, de abrazarle, de besarle, de darle. Obviamente, para un hijo siempre va a faltar tiempo para darle besos. Total. Porque uno le quiere dar besos toda su vida. Pero cuando tú tienes la muerte sentada en la sala de tu casa, esperando, todos los días viéndote a los ojos, tú aprendes a ver la vida diferente. Y esto es uno de los regalos de las cosas difíciles de la vida. Que sí, el cáncer es horrible, es una enfermedad terrible, pero te da regalos. Te permite también predecir que la vida puede acabarse en cualquier momento. Sí, porque no es de esa muerte abrupta que, bueno, que lamentablemente hay madres que han perdido sus hijos en accidentes y no, es lo que tú dices, no tienen ese proceso o ese entendimiento que él te dio antes de todo, ¿no? Pero yo digo, wow, o sea, de verdad te admiro porque no solo es pasar el duelo, sino primero pasaste por la enfermedad. Correcto. Y que te digan que tu hijo tiene una enfermedad y tú saber que no puedes manejarlo, que es el tiempo de Dios el que decide. Así es. Y esa es una y esa es una de las primeras lecciones. Cuando a mí me llevan cuando Camilo lo llevan y yo lo acompaño de Venezuela a Italia, a mí me toca dejar a mi hijo porque yo tengo a mi hijo mayor, a Fabi. Gracias a Dios que tienes otro hijo, porque también hay madres que no y ahorita tienen otro tengo hijo. my new baby. Tengo a Mateo y en ese momento tenía a Fabi. Y a mí me toca irme a Italia y dejar a Fabi en Venezuela. O sea, qué desprendimiento tan grande para durísimo, durísimo, durísimo y doloroso y terrible. Porque con Camilo yo estaba y le entregaba y estaba allí para él. Exacto. Pero Fabián estaba en Venezuela. Mi hijo de 9 años. Necesitándote también. Claro. Y mi bebé que dormía conmigo todos los días de la vida durante 9 años, durmió conmigo. Lo tuve que dejar allá en otro país para venir a tratar de salvarle la vida a su hermano. Entonces era una situación bien difícil. Pero la vida te va enseñando que hay situaciones que no dependen de ti. Y que lo mejor que te puedes regalar es vivirla con la mejor actitud que puedas. Porque la vida es lo que le da la gana de ser. Totalmente. Y si tú peleas, y si tú no las... Es tu problema. El camino va a ser más difícil, pero esa es tu decisión. Y tú dices, ¿qué haces? ¿Me pongo rígido o me dejo llevar? Me dejo llevar y fluyo con esta situación. Entonces, yo aprendí que, y lo cuento en mi libro, hay cosas tuyas que dependen de ti, hay cosas que dependen de otros y hay cosas que dependen de Dios. Y cada una de las situaciones que nos toque vivir, hazte esta pregunta, ¿depende de mí? Ah, bueno, sí, depende de mí. Está en mis manos, puedo hacerlo, voy a hacer esto, voy a hacerlo de la mejor manera. No depende de mí, depende de Cari. Yo no puedo hacer nada. ¿Ves? No puedo hacer nada. Depende de ella, esperaré que ella haga. Y cuando depende de Dios, ¿qué puedes hacer? Como es la vida. Dependo de que lo que Dios decida. Mientras Dios decide, yo voy a ir tomando la mejor actitud. Porque, lo cuento también en mi libro, en la primera hospitalización de Camilo, murieron 2 niños venezolanos. Wow. Esa noche. Y yo escuché los gritos de su mamá. Y yo escuché esa situación. Y ahí entendí
que no estamos jugando, que esto es real y que eso puede pasar. Pero ya yo tenía 2 semanas en Italia peleando con el idioma, peleando, molesta porque estaba allí, porque yo no quería estar allí, porque mi esposo no le habían permitido ir, porque a Fabián no le habían permitido ir. O sea, tu esposo se quedó en Venezuela Fuimos, con otro... Dios mío. No, y mi esposo, el papá de Cami y de Mateo, no es el papá de Fabi. Oh, wow. Entonces Fabi quedó con sus abuelos y con su papá en Venezuela. Ok. Y mi esposo podía venir conmigo, pero la fundación no lo permitió. La fundación solo te permitía el niño y un acompañante. Ay, no, pero ¿cómo hacen eso si uno necesita apoyo? Es correcto, Qué es correcto. fuerte. Ese es otro tema bien delicado, pero y sí. Entonces, yo llego allí, esos niños mueren y yo entiendo y empiezo a entender que o dejas de pelearte o disfrutas esto y empiezas a disfrutarlo de verdad, o puede existir la oportunidad en este mundo que tú no disfrutes a Camilo, porque no sabemos cuánto dura este juego. Si dura un día más o dura 20 años o 50 años. Y capaz y sí, en ese momento yo lo pensaba, bueno, capaz y sí, tengo un día un Camilo sin quimioterapia, sin hospital, con mi idioma y con mi clima. Pero ¿y si no? Y con ese tipo de preguntas fue que yo fui tomando decisiones diarias. Y dije yo, este chamito, yo me lo disfruto, yo me lo como a besos, yo le pongo música, le compro un juguete para que se tome la medicina, empiezo a hacer amistades. Y eso fue lo que a mí me ayudó cada día a vivir el proceso de Camilo de una manera diferente. Sí, porque después viene el duelo. Y hablando un poco del duelo, que tú dices que durante el primer año es lo más difícil. Y una de las cosas a veces también es la gente que nos rodea, que nos quiere apoyar, que bueno, que sin mala intención se dirigen a nosotros a veces con palabras o con una forma de apoyo que realmente o te hunde o te hace más daño. Y yo quiero que hablemos un poquito de eso porque yo estoy revisando tus redes y tú quieres promover esa parte también del duelo, de cómo apoyar, de qué sentiste tú, cómo te apoyaron, cómo pasaste ese duelo. Sí, yo tuve un apoyo familiar maravilloso, incondicional. De hecho, la mayoría de los ejemplos que yo uso en mis redes sociales son de mis pacientes, porque le doy gracias a Dios que no fue mi caso. Mi familia maravillosa, mi esposo bellísimo, todos me apoyaron, me dieron mi espacio, me permitían. De hecho, muchos de ellos, por no decir todos, guardaban su dolor para darle prioridad al mío, para sostenerme. Normalizaron mi llanto, normalizaron mi dolor, me permitían ser, me permitían llorar o no llorar con mucho respeto y mucha empatía. O sea, que esos serían como los 5 cosas que pudiéramos decir que si quieres apoyar a alguien en duelo, haga ese tipo de cosas. Normaliza su llanto, normaliza su dolor, pregunta, no asumas, a todo con un signo de interrogación, ¿sabes? Te voy a llevar comida, dame tus chamos para llevarlos al parque. Haz lo que esa persona está invalidada en hacer en ese momento. Si sabes que está una persona pasando por una situación, tiene a su mamá enferma, pero ya está pasando por un duelo, cuídale a su mamá un día. Llévale, ¿sabes? O sea, haz cosas que esa persona en ese momento no tiene la capacidad de hacer. Y valídale su dolor. Valida que no importa que pasó un año, que pasaron 7 o que pasaron 19. Hay que validarlo. Hay que validarlo porque si esa persona se le está aguando su ojo, si está llorando, si se siente triste, es porque le duele. ¿Qué importa el tiempo que pasó? Y por lo menos yo con mis pacientes siempre uso algo que es, y siempre llega de, ¿qué pasa? Que muchas personas me dicen, no, que ese es un ángel que Dios necesitaba, o que por algo pasan las cosas, o Ay, sí. ese tipo de frases que no ayudan y no hacen bien. Entonces, yo siempre les digo esto. Si una persona te está diciendo eso, es porque esa persona no conoce tu dolor. Porque yo te aseguro que una mamá que perdió a su hijo se encuentra otra mamá que perdió a su hijo y los dos lo perdieron hace 9 años. Y tú estás llorando y yo te entiendo. Entonces yo nunca te voy a decir a ti ninguna frase que te haga daño. A lo que voy es, mira con empatía y amor que esa persona no tiene el conocimiento que tú tienes.
Si te dijo, es como, ¿sabes? Como que yo quiero hablar contigo ahorita de todos tus equipos de producción. Exacto. Yo no sé de eso. Te digo una locura, tú dices, ella no sabe de eso. Y listo, y sigue adelante. No te quedes enganchado, porque quien sabe de dolor nunca te va a hacer daño, porque entiende tu dolor. Y esa es de las cosas bonitas que regalan estos procesos, que te vuelves un ser empático, porque yo estoy aquí y cada vez que yo tengo una paciente que está en su primer, segundo, tercer año de duelo, yo estoy aquí en el 9º año, pero yo sé lo que ella está sintiendo en su corazón. Yo sé lo que ella siente en las mañanas cuando abre sus ojos. ¿Qué siente cuando va a comer? ¿Qué siente cuando ve a otros niños? ¿Qué siente cuando escucha reír a otros? Yo lo sé. Entonces, desde esa empatía bonita, siempre podemos como ayudar y regalar algo bonito. No importa que no venga de regreso. No importa. Siempre va a haber un lugar que te recompense por las cosas lindas que tú hagas en la vida y sobre todo con estas situaciones tan difíciles que nos tocan. Porque siempre se dice que el primer año es el más difícil. Porque el primer año estás sobreviviendo. El primer año tú estás aprendiendo un poco y sintiendo por primera vez todos estos dolores. O sea, te dices que ya a partir del segundo año, pues... El segundo año es bien invalidado. Ok. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el segundo año es invalidado porque la gente dice, bueno, ya pasó. El primer año es muy duro porque son las primeras veces de todo. Porque va a ser ese primer cumpleaños, esa primera Navidad, ese primer día especial, todas esas primeras veces, ¿ok? Cuando vamos al segundo año, por lo general la sociedad estima que ya tú estés mejor. O sea, que es impuesto, literal. No, completamente. Es impuesto y una presión. Completamente. Hay duelos que son invalidados socialmente, pero 1,000,000%. Wow. Sí. Entonces, ese segundo año, y lo digo siempre, sí, no, pero es que ya han pasado 20 meses. Sí, pero es tu segunda Navidad sin él. Tuviste, por decir, en la pérdida de una mamá, tienes 45 años, tuviste 45 años con tu mamá, con la Navidad con tu mamá. Y esta es la primera Navidad sin ella, o esta es la segunda Navidad sin ella. Apenas estás reconstruyendo este proceso. No importa cuántos días hayan pasado. Para ti, es la primera vez de este festejo, de poner ese arbolito sin ellos, de escuchar esta gaita, esta música o cualquier tradición. Entonces, obviamente, el segundo año también tiene mucho dolor, porque todavía estás aprendiendo a hacer cosas. Estás como en el limbo. Sí, y el primer año por lo menos está un poquito más validado socialmente. Sí, porque la gente dice, wow, lo acaba de perder. Lo acaba de perder. Pero después, ya, mira, ya el año, supéralo. Correctamente. Y qué peligroso es intentar sanar rápido. Completamente. Y una de las cosas, disculpa que cierre con lo anterior, una de las cosas más importantes y que siempre recomiendo es, no importa que el mundo invalide tu dolor, ¿cuánto lo estás validando tú? Porque si tú lo estás validando, no importa cuánto la gente no te entienda, entiéndelo tú y entiende que no tienes que obligarte a nada, que tienes que vivir esto que estás viviendo para poder transformarlo. Y no le tienes que dejar saber a los demás, o sea, no tienes que llevar el ritmo de tu vida a nivel social. Claro, eres tú la que lo vive. Tú lo estás viviendo, valídalo tú, respétalo tú. Porque bueno, si hoy es por lo menos el aniversario de Camilo nació el 23 de abril. Okay. Fue la semana pasada. Yo tenía estábamos programando el conversatorio que tuvimos ayer muy lindo y estábamos viendo si lo hacíamos el 23. No existe posibilidad. Porque yo el 23 lo respeto. Porque claro, yo no sé cómo yo voy a estar emocionalmente. No es que lo respetas, te respetas. Correcto. Tu dolor. Perfecto. Ese es el punto. Yo me respeto mi dolor. No sé cómo voy a estar. A lo mejor, y ese día estoy hormonalmente maravillosa, y ese día me conecto con todo lo positivo de Cami, y de verdad paso el día escuchando música y viendo sus videos y riéndome. Pero capaz y no. Entonces yo siempre dejo mi espacio para lo que yo quiera sentir ese día. No me comprometo a cosas que no sé cómo voy a estar. Yo siempre digo, es que no te puedo decir porque no sé cómo va a estar mi Amitel desde el futuro. Déjame hablar con ella. Pero está bien. Claro. Y eso ayuda mucho. Ya va, y realmente, aunque tengamos pérdida, no, yo creo que todos los seres humanos tenemos que darnos nuestro tiempo. Así Tú no sabes realmente
¿cómo vas a estar el día de mañana para que te comprometas o digas un sí por dar un sí? Y lo que te había comentado antes, el problema, lo peligroso de sanar rápido por culpa de la presión social. Así ¿Qué es. contrae? ¿Qué conlleva, mejor Mira, dicho? el duelo en sí mismo tiene una lista inmensa de sintomatología. Ok. Ya, de por sí él las trae, pero son propias del duelo. Entonces, si tú me dices, no, yo estoy en mi tal año de duelo y no estoy durmiendo, como mucho, no como, se me olvidan las cosas, tengo mucho estrés, tengo lagunas mentales, todo eso es propio del duelo. Ok. Está bien, no pasa nada, eso es pasajero, porque el duelo es un proceso natural del cuerpo. Tu cerebro se está adaptando a esta nueva forma de vivir. Sí, exacto, no es un capricho de dolor. No, Es tu es cerebro asimilando toda la correcto, es situación. un proceso natural de tu cuerpo y de tu alma, que además conlleva cuerpo, alma y mente. Sí. Entonces, tómate tu tiempo para tu proceso. Esta es la sintomatología y eso es lo que yo hago en mi primera consulta. Mi primera consulta con el paciente es, te voy a explicar qué es el duelo, qué estás sintiendo, qué estás viviendo, esto es normal, esto es parte, esto está, para que tú entiendas. Siempre les hago la comparación con el proceso de embarazo. Ok, claro, todos los cambios hormonales que tenemos durante el embarazo. Claro, todo. y tú no vas al médico todos los días, doctor, tengo la nariz hinchada. Tengo los pies hinchados. Doctor, mi barriga Sí, está sí, sí. creciendo. Es un proceso natural. Entonces, permítete entender y sentir y respetar que este proceso natural que está viviendo tiene esta lista de sintomatología. Pero si tú quieres estar bien, si tú te dejas ese dolor dentro, si tú no utilizas el llanto para drenar, si no utilizas herramientas para sacar ese duelo de ti, para liberar el duelo empieza, el cuerpo empieza a generar sintomatología que no corresponde al duelo. Sí, se empieza a enfermar. Te empiezas a enfermar porque puedes empezar a generar ataques de pánico, ataques de ansiedad, migrañas extremas, gastritis, porque estás todo el día en tensión, dolor muscular. O sea, entonces, cuando entendemos que el duelo es un proceso natural, pero tú necesitas permitirte sentir y vivir ese proceso, eso a ti te va a ayudar a que esto salga, a que esto lleve como su camino y tú puedas seguir avanzando. Yo les ayudo mucho, por lo menos porque es lo que a mí me sirvió y fue como yo lo hice conmigo. Entender las etapas del duelo. Entender que el duelo tiene 5 etapas y que pueden ir y venir. Tú puedes estar en la mañana en una, en la tarde en la otra, en la mediodía en otra y el otro día en la ¿Cuáles son mañana. esas 5 Las 5 etapas? etapas son, la primera es el shock, Claro. que es, Tiene no, lógica. esto es mentira, cómo pasó, esto no está ocurriendo. Luego viene la negociación, que es, no, esto, Dios mío, si yo hago esto, ¿será que pasa esto? Mejor sí, mejor no. Luego viene la ira, Ah, claro, sí. por supuesto. Por supuesto. Es que es entendible. Correcto. Tú estás bravo con todo el mundo, con el doctor que Con no el de hizo arriba, esto, con con el de todo, con el de abajo, abajo, con con todo el mundo y tú estás peleando con todo el mundo. Luego viene la tristeza, que no es lo mismo que depresión. La tristeza es una depresión reactiva, o sea, es una emoción que tú estás sintiendo por algo que ocurrió, ¿ok? Que no es lo mismo que una depresión, porque la depresión ocurre, tú no sabes por qué, es por un descontrol químico de tu cerebro. Ok. ¿Ok? En cambio, la tristeza, no. Yo estoy triste porque mi hijo murió y esto es pasajero porque es parte de mi proceso natural que estoy viviendo. ¿Ok? Luego viene la aceptación. Discúlpame que la negociación no iba aquí, sino viene acá. Viene y después En la el proceso, porque igual... Siempre, yo creo que la negociación está entre todas. Una, aquí, En aquí, todas, aquí. correcto. Y luego viene la aceptación. Que la aceptación es, esto pasó. Pero yo creo que la aceptación es difícil de llegar. Es el último camino. Difícil. Es como la meta. Y por lo general, por eso se dice que es la última etapa y que es la real. Porque cuando llegas a la aceptación no hay vuelta atrás. O sea, no es que un día
ya tu cuerpo, tu alma y tu mente entendieron que ese ser humano no está y al día siguiente te paras otra vez en negación. No, entonces no has llegado a la aceptación. Ok. Cuando llegas a la aceptación, ya no vuelves atrás. No repites ninguno de los pasos. Puedes repetirlos, Ok. pero en otras escalas por lo menos, si te viene un efecto aniversario, ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto. Cuando vienen estas fechas importantes que son, siempre los reflejo como un oleaje inmenso de esos que hasta te quitan el traje de baño, ¿sabes? Exacto. Que te dejan allá Sí, revolcada, sí. llena de tierra. Eso es el efecto aniversario. Es que tú crees que tú estás en la orilla porque ya pasó un año, pasaron 2 años, tú estás en calma, estás en ese momento, porque el duelo no es siempre arriba, el duelo es arriba, abajo, un día estás tranquilo, otro día estás en calma, otro día arriba, lloras, extrañas. Entonces, el efecto aniversario es la ola más grande. Y es algo natural del proceso. Sí, pero es ese aniversario, lo vives y vuelves. Correcta. A tu aceptación. Y sientes. Hay una escalerita que yo uso mucho con mis pacientes, que es la escalera del duelo, que es esto. Tú empiezas aquí, subes, caes, pero nunca vuelves a caer acá abajo. Ok. ¿Entiendes? Es así, subes, caes, subes, caes, subes, caes. Pero empezaste aquí. Caes No 1000 vuelves veces. aquí. Nunca estás aquí. Ok. Siempre subiste. Siempre vas estando mejor. Aunque vayas cayendo nuevamente, vuelves a estar. Estás mejor que cuando empezaste. Lo que pasa es que es un proceso en realidad tan doloroso que llega a ser imperceptible el avance. A mí me llegan muchas personas que, por decir, no, te voy a traer a mi mamá está muy mal, está muy, muy mal, no ha podido, no sé qué. Y cuando yo llego, está bien. Está mal porque se le murió su esposo con el que tenía 47 años casado. Por supuesto. Está mal por su proceso natural que está viviendo. Pero no es que está mal ni que tiene que ir al psiquiatra, ni que lo tiene que medicar un psiquiatra. Sí, porque la gente cree que a veces tiene que ir de una a un psiquiatra a algo. Correcto. Hay pacientes que yo de una vez los recibo y en la primera consulta yo pido intervención psiquiátrica. Claro, me imagino que debe haber patrones o cosas, Correcto. red flags que te dejen Correcto. entender. Y hablando un poco también de la invalidación y la culpa. La invalidación te cuento un poco porque, bueno, yo sufrí pérdidas de embarazo. De hecho, tuve una muy grande que llegó con nombre, todo. Ese tipo de duelo lo invalidan muchísimo. Es de los duelos más invalidados. Los 2 duelos más invalidados son la pérdida de un bebé no nacido, aunque decimos que todos los bebés nacen. Por supuesto. Porque todos nacen. Porque si no Y se uno quedan lo dentro de sufre. nosotros, Es tu por duelo, supuesto. uno lo sufre. Entonces, ese es uno de los duelos más invalidados porque la sociedad es, pero si tú no lo conociste, pero si tú puedes tener otro, pero qué tanto, si tienes otro hijo, pero si ella ni compartió con él. O apenas tenía tantas semanas. Apenas tenía tantas semanas. No tenía ni cuerpito. Y uno, sí, o sea, así nadie de sabe cruel. lo que uno escucha o lo que ve. Que Así es de conexión, cruel ¿no? llega a ser la sociedad. Pero lo que vuelvo, Cari, sí, lo validas tú. Y eres tú quien lo está validando. Y tú sabes que tu bebé que murió, tú lo amas y con él se fueron 1500 ilusiones, el deseo, porque ya Sí. tú te lo imaginaste creciendo, porque uno desde la prueba positivo, Ya uno todo. tú amas, tú todo. 100%. Todo. Y ahí es donde viene también la culpa. Yo me culpé muchísimo en muchas cosas, ¿no? Hoy en día ya me puedo, fíjate que me reí como que gafa que llegué a Claro, culpar. Mira, claro. busqué culpable al ginecólogo. Yo, si él me hubiera... No, mentira. Claro. O sea, o yo hubiera hecho o esto y esto, o no hubiera caminado como me dijo que no, o sea, muchas cosas, ¿no? Claro. Pero yo creo que es en todo duelo. Así es. ¿Cómo se maneja esa culpa? ¿Llega algún momento que Mira, pierdes esa culpa? Yo tengo un protocolo entre mis 5 sesiones puntuales que tengo, una es de la culpa. Porque no importa, de hecho tengo un caso puntual bellísimo de una mamá que estuvo conmigo en Italia. Y yo lo viví con ella, o sea, a mí no me lo está contando. Yo lo viví con ella y yo sé la clase de madre que era, pero demasiado dulce. Voy a hacer un asterisco aquí rapidísimo. Y la culpa no solo viene del adulto. Mi hija perdió a su padre y los niños también sienten Claro. culpa si perdieron un padre. Es que es parte del proceso, a eso voy. No importa lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, es parte del proceso. Siempre que haya un duelo, la primera que toca la puerta de tu casa
es la culpa. Entonces, cuando entendemos y normalizamos que esto es parte del proceso, como todo lo demás de lo que hemos hablado, podemos descifrarla de una manera diferente, porque es algo natural, porque es nuestro cerebro tratando de buscar esa salida para que tu cuerpo no sienta lo que está sintiendo, ¿sabes? Sí. O sea, que no haya este dolor. Bueno, pero porque el cerebro está diseñado para resolver, ¿ves? Pero él no está entendiendo que ese ser ya no está. Entonces está diciendo, bueno, pero mejor vete por aquí. No, pero es que el ser ya no está. Entonces no importa lo que ya hagamos porque ya no está. Yo lo trabajo muchísimo y fue lo que a mí me sirvió. Yo hago siempre una carta a esa versión mía de ese momento. Ah, ok. Es a ti y a tu versión. A mí y a mi versión. Ok. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser tan mala de juzgar algo Anmitel. Claro. A esa Anmitel que Dios mío cuánto sufrió. Que un día regañé a Camilo, que un día le grité. Bueno, porque estabas bajo presión. Correcto, pero eso enseguida, cuando llega el proceso de duelo, enseguida va a llegar la culpa. Y tu cerebro va a empezar a buscar todas esas cositas que pudiste haber hecho, que hiciste mal. Pero yo ahí vuelvo a mí y yo me hago mi cartita. Anmitel, qué maravillosa fuiste, qué buena madre. Recuerdo ese día que tenías gripe y Camilo también, y sin embargo con ese dolor en tu cuerpo te paraste, lo atendiste y le escribo. Y le escribo y invoco toda la misericordia de mi ser hacia esa versión. Porque, y sí, hay personas que han matado a otros atropellándolos con un carro. Sí. Pero querías hacerlo. No querías hacerlo. Entonces, ve a esa versión tuya que se montó ese día en ese carro, que prendió ese carro y hazle una carta misericordiosa. O sea, ese día te montaste sin la intención de hacerlo, solamente querías ir a tu trabajo y yo te aplaudo porque aunque estabas cansada, igual lo hiciste, te paraste, te vestiste. Siempre la culpa, yo siento que el antídoto es la misericordia. La misericordia que podamos tener nosotros mismos con esa versión, con esa decisión, con eso que hicimos. Porque cuando tú perdiste a tu bebé, estoy segura que lo último que querías en la lista de la vida era perderlo. Claro. ¿Ves? Pero ocurrió. Entonces, no lo querías hacer. Ahí voy. Cari, ¿qué recuerdas ese día cuando esa prueba te dio positivo? ¿Qué alegría te dio? Nunca hubieses hecho nada en contra de tu bebé. Siempre, todas las cosas que hiciste. Y si hubo algo que hiciste, es porque no tenías la información necesaria en ese momento. Porque si la hubieses tenido, como la tengo yo hoy en este presente, sé que no hubieses actuado de esa manera. Entonces, hoy te abrazo, te aplaudo, te agradezco que hayas sido tan hermoso. Así, ¿me explico? Con esa misericordia. Conectarte contigo a través de la empatía. De la empatía y de la misericordia, porque no hay nada más hermoso que la misericordia. O sea, Total. es un amor completo y entregado. Sin barreras, sin nada. Entonces, ese amor sin ningún tipo de condición ni nada, entrégatelo a ti mismo. Cuando uno pierde un hijo, pues uno los ama demasiado y es como estás diciendo, esa misericordia es un amor inmenso, como el amor que le tenemos a nuestros hijos. Cuando fallece, el amor sigue creciendo. 100%. Sigue ahí. 1,000,000. Una de las cosas que siempre digo es que en el duelo, el dolor es pasajero, porque no siempre te duele igual. Y porque no es eterno, el dolor no es eterno, pero el amor sí. O sea, Camilo murió hace 9 años y a mí mi dolor era todo mi cuerpo y todo mi ser, mi alma, mi mente y mi cuerpo. Y lo amaba con mi alma, mi cuerpo y mis entrañas. Ahora yo lo amo con mi alma, mi cuerpo y mis entrañas, como si lo hubiese visto ayer en la tarde o ahorita en la mañana. Pero el dolor ya ha disminuido, ya ha cesado. El dolor se cansa, el dolor se va. El dolor, tú mientras lo dejes fluir, él se va yendo. Él se va yendo. Eso que dijiste, el dolor se cansa. Sí. Llega un momento que te abandona. Sí. Dice, está bien, me rindo. Así es, así es. Y hablando un poco ahora, tocando el libro.
Porque vi que tú dices que a pesar de todo lo que pasaron a través de la enfermedad, en el libro tú agarraste todo lo bonito y quisiste plasmarlo. ¿Con qué quieres llegar de Mi vida con Cami? Mira, Mi vida con Cami es esta invitación. Pásamelo para mostrar aquí la portada, porque lo diseñaste tú, te ayudaron. Lo diseñé yo. Te voy a contar que ese... todas las cámaras. Ese libro, cuando dije lo voy a escribir, ese libro lo hice yo en mi Vision Board del año pasado. Yo lo creé, yo lo inventé, yo lo hice. Y cuando me reuní con la gente de Pan House, que fue mi editorial, y le digo al chico, al diseñador, esta es la portada que yo tengo en mi mente. Me dijo, no me vas a creer. Esa es la portada que yo me imaginé para tu diseño. Wow. O sea, porque ellos le presentan el proyecto antes. Y cuando nos reunimos... Qué bonito que estaban conectados contigo. Mi vida es magia. Desde que Camilo trascendió, mi vida es magia. ¿Sientes que fue él que te dejó toda esta magia? Un millón. Todas estas bendiciones te las dejó. 100%. O sea, es Camilo. De hecho, aquí van a encontrar magia de Camilo que para que entiendan lo que él fue en su vida. Y yo una de las cosas que en este libro plasmo y agradezco muchísimo es que yo estas herramientas las aprendí en el proceso. Y no es después que Camilo murió, sino que ya con él y en la situación difícil que vivimos, usé estas herramientas. El agradecimiento, el valorar, el fijarte en las manos que te sostienen en las situaciones difíciles. Porque a mí, desde el día que me diagnosticaron a Camilo, mi familia me sostuvo, mi esposo, Fabián, todos fueron como esa mano de Dios que te sostiene y que te ama y que estoy segura que muchas personas lo tenemos en nuestros momentos difíciles. Solamente que a veces el dolor nuevamente se abarca todo el espacio. Te cierra y no te permite ver más allá. Entonces, Mi vida con Cami es una invitación a todas esas personas que estén atravesando cualquier situación difícil que tomen una pequeña pausa para ver que hay cosas maravillosas que los están rodeando, aunque la situación sea difícil y dolorosa. Porque eso fue mi vida con Cami. Mi vida con Cami fue que no importaba que él estuviera. De hecho, yo tengo videos de Camilo súper bailando con el catéter aquí metido y la quimioterapia pegada. O sea, disfrutando la vida. O sea, de verdad te lo prometo que Camilo vivió 5 años, Cari, y los disfrutó. Te lo juro que los disfrutó y siempre lo decía. Yo decía, hay 1 millón de niños sanos en el mundo entero que no tienen ni la mitad de la felicidad que tiene Camilo. Y no solo Camilo, todos estos peloncitos que están aquí. Porque eran peloncitos, por lo menos yo con Fabi no tuve la oportunidad de estar con él 24 horas, porque yo estaba en la universidad, yo tuve a Fabián a los 20 años, estaba en la universidad, trabajaba en un banco, él estaba con mi mamá, venía, iba. O sea, que disfrutaste más tu maternidad con Cami 100%, a pesar de la enfermedad. A pesar de la enfermedad, es que hay regalos alternos en las situaciones difíciles. Total. Solamente que tienes que tener la capacidad de verlos, de buscarlos, de encontrarlos y de valorarlos. Porque, o sea, no existe ninguna situación difícil sin beneficios alternos. Las hay. Solamente detente un momento. Pon el dolor aquí y di, ¿qué tengo para agradecer hoy? ¿Qué agradezco hoy de toda esta situación? Hay algo aquí que tú veo que está marcado. Ah, no, porque ese es el marca... algo. Sí. No, ese es el marcalibro que te regalo. Sí. Ya han pasado desde sus 9 años. 9 años. A través de estos 9 años, si tuvieras la oportunidad de comunicarte con él. Yo me comunico con él todos los días. Yo sabía que me iba a decir algo así. ¿Qué mensaje le dejarías si está viendo ahorita este podcast? Mira, acá tengo una carta para Cami en este libro. Y lo que le digo es siempre, gracias. O sea, gracias por no dejarme sola nunca. Y gracias por toda la magia que me regalas. Camilo es la magia de mi vida. Lo igual es Mateo, lo igual es Fabián. Supuesto, todos tus hijos. Correcto, pero ellos son en el plano terrenal.
Camilo tiene un superpoder adicional, que es que Camilo vive dentro de mí. Y Camilo está en el colibrí, en la música, en lo bonito, en el regalo, en la bendición de yo haber escrito este libro, de estar hoy aquí, de dar mi mensaje, en todos los mensajes bonitos que yo me consigo en la vida, ahí está Camilo. Y siempre digo algo, le doy las gracias por haberle regalado a Fabián y a Mateo la mamá que le regaló, porque cero que yo era este ser humano que soy ahora. No, y que es que yo siento que, no, lo hablo con Cami porque estoy conectando contigo, de que no debe vivir solo en ti, o sea, vive en ti y a través de ti llega a sus hermanos, a toda la familia, a todo el entorno, y está llegando ahorita a través de nosotros. Así es. Con todo el dolor del mundo, aunque duela, ¿qué le dirías a una madre que acaba de perder un hijo? Le diría que sea lo más amorosa y misericordiosa que pueda ser con ella misma. Que se permita llorar y validar todo el dolor que sienta. Y que cada vez que llegue ese dolor fuerte y esos días interminables, se despierte y diga, yo voy a poder con esto. Yo voy a poder con esto. Porque el poder con esto es una decisión que hay que tomar todos los días. Porque, y sí, de hecho, hay un diagnóstico que se llama el corazón roto. Hay personas que mueren de dolor. Sí, sí existe. Correcto. Entonces, toma tu decisión diaria. Yo desde el día que Camilo murió, yo dije, yo voy a poder con esto. ¿Cómo? No sé. No sé. ¿Cuándo? Ni idea. De hecho, gracias a Dios, no sabía que iba a ser tanto tiempo. Tenía esperanzas yo de que fuese menos tiempo. Pero fue una decisión que yo tomé porque dije esto. Camilo, un día vamos a estar en este paraíso que está en este libro. Así igualito nos vamos a reencontrar nosotros. Y ese día vamos a estar así agarrados de la mano y yo le voy a contar todo lo que yo hice. Y ese día yo sé que él va a estar orgulloso de mí. Yo no puedo decirle, quiero contarte que desde el día que te fuiste, yo no pude más con la vida. Y todo lo que te encantaba verme hacer, bailar, reír, hacer ejercicios, disfrutar la vida, yo no pude hacerlo más. No. Yo le voy a decir, yo fui valiente, ayudé a muchas mamás, sané corazones. Fuiste valiente como él. Así es, me enseñaste a ser valiente. Y le doy gracias a Dios siempre, porque Camilo me escogió. Entre todo el abanico de madres que hay en el mundo, me escogió a mí. Y le doy gracias a Dios que yo tuve la bendición de poder verlo, de poder vivir esta historia de una manera diferente, que hoy invito a todas las personas que estén atravesando algo a vivir sus historias de una manera diferente. No se dejen abordar por el dolor, por la desesperanza, por la tristeza. No, en todo eso también busquen luz, busquen cosas hermosas y agradecer. El cerebro no puede estar en dos emociones a la vez. Yo estoy súper segura que así como todos los que te están viendo y como yo y con todos los que te rodean y te conocen, que Camilo está súper orgulloso de ti. Gracias. Y que Gracias. desde allá baila, ríe y comunica 100%. a través de ti todo. 100%. Para ir gracias. cerrando, deja saber dónde podemos adquirir este libro, cómo pueden llegar. Tus redes obviamente van a salir aquí, pero a mí siempre me gusta que lo digan. Mis redes son @anmitel, porque mi mamá me puso mi nombre para mí solita y no lo tiene nadie más en el mundo entero. Esas madres como la mía. @anmitel en YouTube, en TikTok y en Instagram. Y mi libro Mi Vida con Cami está en Amazon. Ok. Yo me prometí que no iba a llorar así. De verdad me controlé lo Nos máximo. portamos bien. Te agradezco. Y te yo a agradezco ti. tu tiempo, te agradezco las palabras y agradezco que quieras llevar a cada hogar a nivel mundial este contenido de valor. Porque hay muchas personas Así es. que pasan duelos diarios que no saben cómo vivirlo. Así es. Y ahí tú que estás ahí detrás de esa camarita, por favor, no dudes nunca en buscar ayuda, en buscar las herramientas adecuadas. No te quedes en el dolor. La vida continúa, aunque suene un cliché. Así Continúa, es. hay que vivirla y hay que celebrarla.
Así que hasta otro episodio. Gracias por estar aquí. Gracias, Cari. De Gracias, verdad. qué bella eres.